días, bienvenidos a su clase de español, mis queridos estudiantes. Espero que se encuentren muy bien, ¿verdad? Ese es siempre mi mayor deseo. Bienvenidos a su clase, ¿verdad? Que vamos a estar pues preparándonos y estudiando durante este tiempo. Prestemos mucha atención, ¿verdad? A lo que vamos a estar hablando, ya que hay varios conceptos, ¿verdad? Que tenemos que manejar para poder trabajar en las asignaciones de la semana. Y sin más preámbulos, pues iniciemos. Como ustedes pueden observar en su pantalla, el tema que vamos a estar hablando, ¿verdad? Explicando, se llama variación, esencia y emoción en el habla. En otras palabras más cortas, vamos a estar hablando acerca de la variación lingüística. Vamos a estar viendo, ¿verdad? Unos conceptos que debemos manejar y identificarlos, ¿verdad? Debemos saber cuál es la diferencia entre ellos para poder manejar, ¿verdad? Cuál es la diferencia en este caso entre esencia, habla, norma, ¿verdad? Y así pues vamos a manejar mucho mejor el tema. Iniciemos entonces, como vamos a estar hablando sobre la variación lingüística. Antes de iniciar, ¿verdad? Dar un concepto, quiero que recordemos un poquito. ¿Recuerdan ustedes, verdad, cómo nace la comunicación? Yo sé que sí lo recuerdan. La comunicación humana, ¿verdad?, nace de una necesidad ineludible del vivir en una sociedad, ¿verdad? Entonces, esto es cuando el emisor y el receptor deben tener la suficiente competencia para poder codificar y decodificar el mensaje. ¿A qué nos referimos con esto? Hay varios conceptos que usted debe conocer, como codificar, decodificar, emisor y receptor. 4 conceptos que usted debe conocer muy bien, ¿verdad? Y que vamos a estar explicándolo. Así que quiero que preste mucha atención, que abra su mente y se concentre. Si la comunicación nace, ¿verdad? La comunicación humana es una necesidad, ¿verdad? Ineludible, porque tenemos que comunicarnos, ¿verdad? Para poder vivir en una sociedad humana. Entonces, para que exista, chicos, esa comunicación entre los seres humanos, tiene que haber un emisor, un receptor. Tenemos que aprender a codificar y decodificar. Si alguien quiere anotar estos conceptos, está perfecto, porque los va a necesitar. Ok, primero, ¿quién es el emisor? El emisor, chicos, es la persona que envía el mensaje. ¿Quién es el receptor? El receptor es la persona que recibe el mensaje. Ahora bien, ¿a qué le llamamos codificar? Pues codificar consiste en que el emisor convierte el mensaje en sonidos. ¿Qué significa esto? Significa que, como hablamos, el emisor es quien envía el mensaje. Entonces, él debe enviar ese mensaje codificado, o sea, convertirlo en un mensaje claro y preciso. ¿Para qué? Para que el receptor pueda recibir ese mensaje. ¿Qué significa decodificar? Decodificar significa que el receptor, que es la persona, ¿verdad?, que recibe el mensaje, convierte esos signos en un mensaje. ¿Qué quiere decir esto? Que el decodificar significa que el receptor entienda el mensaje que envió el emisor. Esto nosotros debemos manejarlo, porque vamos a establecer unas diferencias. Ahora bien, que recordamos eso, ¿verdad? Porque eso viene atrás. Vayamos entonces al tema que vamos a estar estudiando. Vamos a estar estudiando acerca de lengua, habla y norma, estableciendo estas 3 diferencias. ¿En qué se diferencia cada uno de ellos? Para eso nosotros primero tenemos que saber qué significa el lenguaje. Entonces, el lenguaje, chicos, es la capacidad que usted y yo como seres humanos, ¿verdad?, poseemos para poder comunicarnos con signos. Cuando se habla de comunicarnos con signos, es poder comunicarnos tanto verbal, ¿verdad?,
utilizando un lenguaje verbal, ¿verdad? Y un lenguaje no verbal. Que el no verbal es cuando utilizamos nuestro cuerpo para poder transmitir algo. Y verbal es cuando utilizamos las palabras. Entonces, el lenguaje es la capacidad que poseemos todos los seres humanos para poder comunicarnos con signos, ¿verdad? Esta es la única facultad que nos diferencia, ¿verdad? Una de tantas con los animales, que ellos no pueden hablar, ¿verdad? Y el lenguaje se puede manifestar de diferentes maneras, como le dije, a través de un lenguaje verbal o un lenguaje no verbal, la música, la danza, el dibujo o las palabras, ¿verdad? Entonces tomemos en cuenta eso. Ahora bien, aquí es donde yo quería llegar. Vamos a establecer una diferencia entre lengua, habla y norma. Usted tiene que manejar estos tres conceptos bien, así como quién es emisor, quién es receptor, quién codifica el mensaje y quién decodifica el mensaje. Ahora enfoquémonos entonces cuál es la diferencia entre lengua, habla y norma. Ok, cuando hablamos de la lengua, chicos, estamos hablando de un sistema estructurado de signos verbales, orales o escritos, ¿verdad? Que nos permiten comunicarnos en una comunidad de hablantes. Entonces, en este caso, ¿cuáles son esos idiomas? Los idiomas son las lenguas. Entonces, ¿cuáles son las lenguas? El español, el italiano, el ruso, el inglés, el portugués, el francés, esas son las lenguas. Entonces, la lengua, chicos, es ese sistema estructurado de signos verbales y no verbales. Es lo que usted utiliza para poder comunicarse con otras personas. ¿Qué utiliza usted para poder comunicarse con otras personas? Utiliza el lenguaje verbal, que es cuando usted lo habla, y utiliza el lenguaje no verbal, que es cuando usted utiliza su cuerpo, sus manos, los gestos de su cara, su cuerpo a la hora de danzar o de bailar. Usted está transmitiendo algo, ¿verdad? Entonces a eso se le llama lengua, ¿verdad? Los idiomas son las lenguas, lo que usted habla, eso es lengua, ¿verdad? Las palabras que usted dice, ya sean orales o sean escritas, eso es lengua. Ahora bien, ¿a qué se refiere el habla? El habla, chicos, es la realización concreta que los hablantes hacen de una lengua en un lugar y momento determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que el acto del habla, ¿verdad?, es diferente en cada hablante y en cada momento. El habla es cuando usted ya dice las palabras con otra persona. Entonces, ¿por qué dice el acto de habla es diferente en cada hablante y en cada momento? Porque nosotros sabemos que en cada región, en cada país, en cada pueblo, ¿verdad?, se habla tal vez el mismo idioma, como en los países de América Latina, pero no están las mismas palabras. ¿Por qué? Porque hay regionalismos, hay extranjerismos, ¿verdad? Existen todas esas palabras que son de los países natos, algunas palabras que las dejaron las tribus, ¿verdad? Los indígenas. Entonces, por eso el habla, el acto de hablar es diferente en cada hablante, ¿verdad? Y en cada momento. Porque aunque en Honduras se hable el español y en Nicaragua también se hable el español, hay muchas palabras que son natas de cada país. Entonces, a eso se le llama el acto de habla. Entonces, el habla es cuando usted hace esa realización concreta, cuando usted ya pronuncia las palabras con otra persona. Eso es habla. Ahora, ¿a qué nos referimos con norma? Pues la norma, ¿verdad? Nosotros sabemos que cada hablante puede usar su lengua de modo personal, ¿verdad? Con su habla, ¿verdad? Pueden usarla como ellos quieran porque es lo que yo acabo de explicar. El acto del habla, ¿verdad? En cada país es diferente porque cada país tenemos, ¿verdad?, regionalismos diferentes, ¿verdad?, natos de cada país. Entonces, cada hablante puede usar su lengua de modo personal, dependiendo, ¿verdad?, el pueblo donde haya crecido, o si creció en una tribu indígena, puede que uno hable garífuna, otro hable pech. Entonces, por eso existe la norma, ¿verdad? Pero es necesario, esto es en la norma, que siempre sea comprensible, ¿verdad? Entonces, para que la lengua sea comprensible, existen normas.
¿Qué es la norma? La norma es cuando nosotros nos referimos al conjunto de reglas y usos que se toman como modelos de corrección. Entonces, aunque el hablante, ¿verdad?, pueda utilizar su lengua a su modo, existen reglas que los obligan, ¿verdad?, a cumplirlo, como nosotros los hondureños, que tenemos reglas ortográficas para poder usar bien la lengua. ¿Cuál es nuestra lengua? Pues el idioma español. Existe reglas ortográficas de puntuación, reglas ortográficas para las letras, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la norma. Ahora bien, nosotros chicos, cuando hablamos de variación lingüística, ahora vamos con algo, variación lingüística. Yo sé que si yo le pregunto, piensa un poquito, ¿qué se le viene a la mente si hablamos de variación? Pues usted dirá, bueno, variación quiere decir que hay muchas. Entonces, la variación lingüística se refiere al conjunto de diferentes formas alternativas para expresar un mismo significado en el dominio de una lengua. Por ejemplo, en Honduras puede que ser que a las paletas le llamemos paletas. En El Salvador a la paleta puede que le llamen otro nombre. En Costa Rica a la paleta le llaman de otra manera. Entonces a eso se le conoce como variación lingüística. Es decir, que distintos hablantes, ¿verdad?, o incluso el mismo hablante en distintos momentos usa diferentes formas para poder expresar un mismo concepto, ¿verdad? O ese concepto tiene distintas pronunciaciones, como yo le acabo de decir, ¿verdad? Puede que para nosotros decir, ¿qué palabra? Puede que para nosotros decir ropa, ¿verdad? Nosotros conocemos ropa o pantalón, es pantalón. Puede que en otro país al pantalón, ¿verdad?, que se le conoce con otro nombre. Entonces, a eso es lo que yo quiero que entendamos, que a eso se le llama variación lingüística, ¿verdad? Y existen diferentes tipos de variación lingüística, chicos, según el área geográfica, o sea, según el país en el que vive, según el registro o estilo, o sea, según en qué región usted se encuentra, o según la clase social. Porque nosotros, ¿verdad?, podemos tener una expresión mucho más informal, ¿verdad?, y quizás en otro estatus social tengan una expresión más formal. Entonces, la variación lingüística, chicos, consiste en las diferentes formas de hablar según el lugar. En cada país se habla diferente, hay una lengua diferente, o sea, no, se habla la misma lengua que es el español, ¿verdad?, pero hay una diferente habla, ¿verdad?, que es donde el hablante habla según cómo creció en su pueblo, y de eso nace la variación lingüística. Como lo mencioné, puede que para nosotros las lichas, ¿verdad?, que ya conocemos ese fruto rojo con pelitos, aquí nosotros lo conocemos como licha. En otro país va a tener otro nombre. En Argentina va a tener otro nombre. En Colombia va a tener otro nombre. Entonces a eso se le conoce como variación lingüística. Entonces, mis queridos alumnos, nos vamos a quedar hasta aquí. Recuerde que cualquier duda o pregunta que tenga sobre el tema, nos vamos a estar viendo para evacuar esas dudas en nuestras clases en vivo. Así que nos veremos la próxima.